Saludos, buenas tardes a todos y todas. Les habla la licenciada Esperanza Busso Castro, abogada de la Oficina del Contralor Electoral. Sean bienvenidos a esta presentación mediante la cual estaré hablando sobre uno de los temas que considero más importante, y es el tema de los gastos con fines electorales. En específico, constituye el propósito del presente webinar el orientar sobre la normativa asociada a los gastos con fines electorales y aclarar las dudas que se tenga sobre el particular. Antes de empezar la presentación, quiero agradecer de parte del Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, su interés en el tema de hoy, en el tema, ¿verdad?, de los gastos con fines electorales. Estamos seguros de que será de gran beneficio y de conocimiento para todos. Bueno, inicio comentándoles los temas que vamos a estar abordando en el presente webinar. Primeramente, les estaré orientando sobre cuáles son los criterios para el uso de donativos políticos por los aspirantes candidatos y comités políticos. Les detallaré cuáles gastos serán considerados como gastos que fueron realizados con un fin electoral. Por otro lado, estaremos hablando sobre cuáles gastos son considerados como gastos de campaña. Además, les estaré informando sobre los usos no permitidos de los donativos políticos y el proceso para realizar consultas sobre los gastos de campaña ante la Oficina del Contralor Electoral, entre otros asuntos relacionados. No obstante, antes de entrar de lleno al tema de los gastos de campaña, debo mencionar a manera de recordatorio que se deben seguir unos primeros pasos. Primeramente, todo aspirante o candidato deberá registrar un comité ante la Oficina del Contralor Electoral una vez reciba $500 en ingresos. Cuando hablo de ingresos me refiero a donativos, dinero del propio peculio del candidato, o cuando también hablamos sobre artículos donados o lo que se conoce como donativos en especie. Esa es una condición, o cuando gaste $500 con fines electorales. Importante mencionar que la Ley 222 del 2011, Ley sobre la fiscalización del financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico, concede 10 días laborables para que se registre el comité una vez se dé cualquiera de estas circunstancias o una combinación de ambas. Para el registro deberá completar la declaración de organización en la plataforma de la Oficina del Contralor Electoral llamada Servicios en Línea. Para registrar un comité deberán completar la declaración de organización en la plataforma de la oficina llamada Servicios en Línea. El segundo paso sería, como parte de la declaración de organización, proveer el nombre del comité. Deberán incluir la información de contacto del comité y la fecha de organización del comité. Además, designar al presidente, así como a los otros miembros del comité de finanzas, ¿verdad? Estos serían el tesorero, el subtesorero, el custodio de récords y los recaudadores. Como tercer paso, ¿verdad? Una vez ya el comité se encuentre registrado en la oficina y cuente con un certificado de registro, deberá acudir a la institución financiera de su selección y tramitar la apertura de una cuenta depositaria. Deben recordar que la Ley 222 de 2011 requiere a los presidentes, tesoreros y subtesoreros el tomar, ¿verdad?, el asistir a los adiestramientos que ofrece la Oficina del Contralor Electoral sobre la ley. Estos se encuentran disponibles en línea o también pueden asistir de forma presencial. Y como quinto paso, recuerden que una vez el comité se registra en la Oficina del Contralor Electoral, comienza la responsabilidad de rendir los informes de ingresos y gastos, ¿verdad?, que se radican de forma periódica. Y esta responsabilidad comienza a partir del trimestre en el que el comité quedó debidamente registrado en la Oficina del Contralor Electoral, o desde que el candidato o aspirante recaudó o gastó $500 o más con el propósito de promocionar su candidatura, ¿verdad?, lo que ocurra primero. Estos primeros pasos fueron discutidos, ¿verdad?, en detalle en otro webinar que ofrecimos titulado Aspirante a un puesto electivo, ¿cómo organizarte? El mismo se encuentra disponible en la página de la Oficina del Contralor Electoral
y en el canal de YouTube, que pueden, ¿verdad? Revisarlo cuando tengan oportunidad. También es importante recordar que los donativos y aportaciones recibidas deberán ser depositadas en la cuenta depositaria que mantenga el comité previo a su utilización para gastos de campaña. Recuerden que una vez los fondos son ingresados en una cuenta depositaria de un comité político, están sujetos a las regulaciones sobre el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. Bueno, en cuanto a los métodos de desembolso, recuerden que el comité podrá utilizar dinero, ya sea, realizar desembolso de dinero mediante cheque, tarjeta de débito, transferencia electrónica. Además, podrá utilizar dinero en efectivo siempre y cuando el gasto sea menor de $250. En otras palabras, todo desembolso de $250 o más deberá ser pagado mediante cheque, tarjeta de débito o transferencia electrónica de la cuenta del comité. Es importante también que mantengan los documentos de apoyo correspondientes que validen el gasto realizado, según explicaré más adelante en detalle. Bueno, ahora, ¿verdad? Entrando en el tema que nos concierne, debo iniciar mencionando que la normativa de la Oficina del Contralor Electoral establece unos criterios claros y específicos respecto al uso de donativos provenientes de fondos privados para gastos de campaña de los aspirantes, candidatos, funcionarios electos y sus respectivos comités de campaña. La Oficina del Contralor Electoral tiene el deber y la responsabilidad de procurar que el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico sea uno transparente, como todos saben. Como parte de este deber, es fundamental establecer unas guías claras para que el dinero recaudado de forma legítima y con fines electorales sea utilizado de forma adecuada, ¿verdad? Cumpliendo con su propósito y no para el beneficio o lucro personal del aspirante o candidato. En esa medida resulta indispensable delinear lo que será considerado como un gasto con fin electoral según su propósito y finalidad, considerando los parámetros establecidos en la Ley 222 del 2011 y en el Reglamento 32 de la Oficina del Contralor Electoral. Bueno, ¿cuándo se considerará que un gasto tiene un fin electoral? Se considerará que un gasto tiene un fin electoral cuando el objetivo principal del gasto es adelantar la causa por la cual el comité fue creado. ¿Verdad? Lo anterior incluye, pero no se limita a ayudar, apoyar, abogar por o desfavorecer la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante, candidato o de una alternativa en cualquier referéndum o consulta al electorado. Bueno, en este slide se presentan, ¿verdad? Una lista de los gastos que son permitidos. Estos incluyen los gastos ordinarios y necesarios incurridos por funcionarios electos que estén relacionados con sus deberes y responsabilidades en el cargo. En segundo lugar, otro gasto permitido son las donaciones a entidades sin fines de lucro o a entidades comunitarias, culturales, deportivas, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Estas donaciones se podrán llevar siempre y cuando la entidad donataria esté registrada y en cumplimiento como persona jurídica en el Departamento de Estado desde al menos 2 años antes de la fecha en que recibió el donativo. En segundo lugar, el aspirante candidato, tesorero o subtesorero, o miembro directivo o con funciones financieras del comité donante no podrá ser parte ni tener vínculos oficiales con la entidad donataria, ya sea por sí o por una relación familiar hasta el 5º grado de consanguinidad o afinidad. En tercer lugar, otro gasto permitido serán las donaciones a personas naturales para cubrir alguna necesidad personal, ya sea para cubrir gastos funerales, viajes educativos o deportivos, gastos de utilidades, gastos médicos, de farmacia, entre otros, ¿verdad? Estas donaciones se podrán llevar siempre y cuando
el aspirante, candidato, tesorero, subtesorero, el presidente u otro miembro directivo, ¿verdad?, del comité no tenga una relación familiar hasta el 5º grado de consanguinidad o afinidad con la persona que reciba el donativo. ¿Verdad? Otro gasto permitido son las donaciones a otros comités políticos, ¿verdad?, sujeto a los límites de donativos. ¿Verdad? Que al presente el límite de donativo es de $3,100 por año natural. Por otra parte, también serán permitidos cualquier otro gasto que tenga o que cumpla un fin electoral y los gastos relacionados con la campaña del aspirante o candidato. ¿Qué son gastos de campaña? Bueno, los gastos de campañas son aquellos por concepto de actos o esfuerzos que se realizan con fines electorales. Estos gastos pueden ser variados y dependerán, ¿verdad?, de la estrategia de campaña de cada comité. El Reglamento 32 de la Oficina del Contralor Electoral, titulado Reglamento sobre el uso de los donativos provenientes de fondos privados para gastos de campaña, delinea los posibles usos del dinero para realizar gastos de campaña. Es importante que lo revisen. Bueno, en este slide se presentan las categorías de gastos de campañas. Estos son los gastos de promoción, gastos de viaje y estadía, gastos de comida, gastos legales, gastos por concepto de vehículo, gastos por equipos electrónicos, gastos administrativos y gastos por concepto de regalos. ¿Verdad? Ahora entraré a detallar cada uno y a proveer ejemplos de cada gasto. Primeramente, estaré hablando de los gastos de campaña por concepto de promoción. Este tipo de gasto incluye los gastos de banderas, camisetas, gorras, gastos por broches, insignias, hojas sueltas, pasquines, encuestas. También el gasto por la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación. El costo por el trabajo de las agencias de publicidad, artistas gráficos, técnicos y asesores externos. En segundo lugar, los gastos de viaje y estadía, ¿verdad?, serán considerados gastos de campaña siempre y cuando el propósito principal de dicho viaje sea asistir a una actividad que tenga un fin electoral respecto a la campaña del aspirante o candidato, o cuando el viaje sea parte del desempeño, ¿verdad?, de las funciones del aspirante como funcionario electo. El uso permitido de este tipo de gasto se limita a aquellos gastos necesarios indispensables como parte de dicho viaje. Esto puede incluir los gastos de transportación, ya sea, ¿verdad?, mediante avión comercial, transportación a través de barcos, taxis u otro medio de transporte. También incluye el gasto por concepto de gasolina, estacionamiento, peaje, estadía. Cabe mencionar que bajo la categoría de viaje y estadía se podrá incluir también los gastos incurridos por el cónyuge o la pareja con quien conviva el aspirante o candidato, al igual que miembros del equipo de campaña. En cuanto a los equipos de campaña, se cubrirá el gasto siempre y cuando la presencia de estos sea indispensable como parte del propósito del viaje y que a su vez tenga un fin electoral o que esté directamente relacionado con el desempeño de sus funciones como funcionario electo. En el caso específico de los candidatos a gobernador, estos podrán incluir también los gastos de viaje incurridos por sus hijos menores de 21 años. En tercer lugar, otro tipo de gasto de campaña serían los gastos por concepto de comidas. Esto incluye gastos de la comida para una actividad o el gasto de comida para un acto político colectivo, gasto de comida para una reunión que esté relacionada con la campaña o que tenga un fin electoral, los gastos de comida para un viaje, ¿verdad?, si cumple con los requisitos que mencionáramos anteriormente, y los gastos de comidas ordinarios y necesarios de un funcionario electo, ¿verdad?, si lo mismo están relacionados con sus funciones oficiales. En cuarto lugar, otro gasto de campaña serían los gastos legales.
Esto incluye el pago de honorarios, gastos de representación legal, el pago de aranceles ante los tribunales y costos de documentos notarizados, ¿verdad? Cuando la necesidad de dichos servicios surja como parte de sus compromisos u obligaciones relacionados a la campaña. Se incluye también entre estos gastos aquellos en que se incurra para lograr que el partido o que el aspirante o candidato sea certificado por el partido político o por la Comisión Estatal de Elecciones. Y también aquellos gastos que se incurran para asistir legalmente a un miembro del equipo de trabajo del comité de campaña, siempre y cuando se relacionen con el desempeño de sus funciones en el comité. Quinto, son los gastos de vehículos. Esto incluye la compra o arrendamiento de vehículos de motor, ¿verdad? Siempre y cuando sean gastos con fines electorales. Puede incluir los costos operacionales del vehículo, tales como el gasto de gasolina, gasto de seguros, reparaciones, mantenimiento, marbetes, inspección, rotulación, entre otros gastos relacionados. En aquellas instancias en que la utilización del vehículo tenga un uso combinado, ¿verdad? Cuando hablo de uso combinado me refiero a que tenga un uso personal y electoral, el aspirante o candidato podrá sufragar los gastos asociados a dicho vehículo en proporción al tiempo que lo utilice con fin electoral. En el caso específico de los aspirantes y candidatos que ocupen un puesto electivo, se permite la compra o arrendamiento de vehículos de motor, siempre y cuando sea un gasto con fin electoral y, ordinario necesario como parte del desempeño de sus funciones. Bueno, en sexto lugar se encuentran los gastos de equipos electrónicos. Esto incluye la compra o arrendamiento de equipos electrónicos de comunicación, como son los celulares, tabletas, computadoras, grabadoras. En el caso de los funcionarios electos, dicho gasto deberá ser necesario para el desempeño de sus funciones, ¿verdad? Y siempre recordar que el gasto debe tener un fin electoral. ¿Verdad? Procedemos con los gastos administrativos. Este tipo de gasto incluye el gasto como la renta, utilidades, salarios de empleados o compensación por la contratación de servicios profesionales y no profesionales. También, en octavo lugar, está la compra de regalos. Cuando hablamos de la compra de regalos, nos referimos a los regalos que tienen un valor nominal y que se ofrecen en ocasiones especiales, siempre y cuando tengan un fin electoral, incluyendo regalos por motivo de Navidad, graduaciones, funeral. Recuerden que no son gastos permitidos la compra de regalos para familiares del aspirante, candidato o funcionario electo, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Bueno, continuamos con la lista. También se considerarán gastos de campañas, los donativos realizados a entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Como mencionáramos anteriormente, las donaciones a otros comités, sujeto a los límites que establece la ley, en otras palabras, al límite de $3,100 por año natural. Otro gasto permitido sería el gasto por cuidado de niños, en el que incurra el aspirante o candidato, ¿verdad? Para el cuidado de sus hijos como resultado directo de la campaña política. Es decir, mientras el aspirante o candidato realiza campaña y se encuentra limitado al tiempo que dure dicha campaña. Por otra parte, otro gasto permitido es el gasto por almacenaje temporero de material de campaña o materiales relacionados a su función pública, ¿verdad? Cuando el incumbente de un puesto electivo se retira o renuncia al mismo. Los gastos por concepto de sistema de seguridad y los gastos funerarios. Esto incluye los velatorios, entierro y cremación del aspirante o candidato a quien apoya un comité de campaña o de un empleado o voluntario del comité de campaña que haya fallecido en el curso ordinario de las actividades de campaña. Por otra parte, es importante que recuerden que el aspirante candidato y sus respectivos comités deberán guardar evidencia,
¿verdad? Cuando hablo de evidencia me refiero a cualquier documento de respaldo, ¿verdad? Que respalde el gasto realizado. Esto incluye los recibos, las facturas, registros, contratos de todo gasto realizado con el dinero de campaña. Además, es importante que se lleve un registro con el nombre y dirección de toda persona a quien se haga un desembolso, así como la fecha, la cantidad y el propósito del mismo. ¿Verdad? Los parámetros que acabo de mencionar aplican a todos los comités, pero en el caso de los comités municipales y precintos, es importante recalcar que estos podrán realizar gastos administrativos, gastos de promoción, gasto de viajes, comida, gastos legales, de vehículos, equipos y equipos electrónicos. También podrán realizar gastos por concepto de regalos o donativos a entidades sin fines de lucro que cumplan con los dos requisitos antes detallados. Podrán realizar donativos a otros comités registrados ante la Oficina del Contralor Electoral. Los comités municipales y de precinto, cabe recalcar que podrán realizar gastos independientes, no coordinados, a favor o en contra de aspirantes, candidatos o alternativas presentadas en un referéndum o plebiscito. Por otra parte, los comités municipales y de precinto no podrán realizar gastos coordinados de campaña con algún aspirante o candidato más allá del límite anual de donativos. En el caso de los comités municipales y de precinto, se presumirá que hubo coordinación cuando el comité municipal o de precinto realice gastos de campaña a favor de un aspirante o candidato que a su vez sea el presidente de tal comité municipal o de precinto. Bueno, ahora vamos a hablar de los gastos que no están autorizados, ¿verdad? Que están prohibidos por la legislación vigente. ¿Cuándo se considerará que el gasto tuvo un uso personal? Se considerará que tuvo un uso personal y por lo tanto que el gasto fue prohibido por la legislación cuando se ha incurrido proveniente de fondo privado y dicho gasto no tiene un fin electoral. Se considera que dicho gasto tuvo un uso inadecuado, ¿verdad? Sujeto a la imposición de multas administrativas de la Oficina del Contralor Electoral y el requerimiento de la restitución de los fondos. ¿Verdad? Como acabo de mencionar, se entenderá que el uso personal de los fondos de campaña, ¿verdad? La persona estaría en contra de la ley. Una donación se entenderá utilizada o convertida en uso personal si la misma se usa para pagar o cubrir cualquier obligación, compromiso o gasto del aspirante o candidato que existía independientemente de su campaña electoral o sus deberes y responsabilidades como funcionario electo. ¿Verdad? Los ejemplos de los usos no permitidos son el gasto para cubrir la hipoteca de la residencia del aspirante, el gasto de renta y utilidades de la residencia, la renta y utilidades de un apartamento o de un hospedaje. También es importante mencionar el gasto por concepto de la segunda residencia. Eso, ¿verdad? Será un uso no permitido. Otro uso no permitido es la compra de ropa, excepto cuando la ropa y artículos tengan un fin electoral y sea utilizado para resaltar la imagen del candidato en alguna actividad o compromiso y, ¿verdad? Y como acabo de mencionar, y tenga un fin electoral. Por otra parte, otro uso no permitido sería el gasto incurrido para un vehículo de transportación no relacionado a la campaña. Otro uso no permitido es el gasto por membresías de un country club. Bueno, aquí seguimos con la lista de los usos no permitidos. Esto incluyen el gasto por viajes o vacaciones no relacionados a la campaña, alimentos
para el hogar, el gasto para cubrir alimentos del hogar, gastos por concepto de matrícula, ¿verdad? Excepto cuando el gasto de matrícula sea relacionado con las funciones del comité. Tampoco, ¿verdad? Será permitido el gasto para cubrir taquillas o pagos a instalaciones recreativas o clubes deportivos o para cubrir obligaciones personales o para tomar dinero en calidad de préstamo. Básicamente, el estándar que se debe analizar es si el gasto fue utilizado para un uso personal. Es decir, si el mismo existía independientemente de la aspiración política de la persona o de los deberes y responsabilidades de un funcionario electo. Si la contestación a esa pregunta es en la afirmativa, entonces dicho gasto se presumirá de uso personal y por ende el gasto pues, será catalogado como no permitido. En el caso de un comité que se encuentra en proceso de disolución, no podrá realizar donativos a otro comité o entidad sin fines de lucro, ¿verdad? Cuando haya sometido una solicitud de disolución o cuando el comité se encuentre en proceso de declaración de insolvencia, o cuando el comité de campaña y el aspirante o candidato al que apoya dicho comité optó por desistir de su aspiración. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de las aportaciones del propio peculio del candidato y su, ¿verdad? Y de su equipo del comité de finanzas. En el caso de las aportaciones del candidato, no hay límite en la cantidad de dinero o de bienes propios que una persona, ¿verdad?, erogue en apoyo a su aspiración o candidatura, siempre y cuando, ¿verdad?, se cumpla con unos requisitos. Los fondos, ¿verdad? Uno de los requisitos es que los fondos deben ser legítimos y el aspirante o candidato deberá conservar la documentación de apoyo correspondiente. El dinero del aspirante o del candidato deberá ser ingresado en la cuenta depositaria del comité previo a ser utilizado. Por otra parte, los bienes en especie ¿verdad?, que se deseen donar, que el aspirante o candidato desee donar, deberán haberse adquirido 6 meses antes a la fecha de la aportación. En cuanto a los gastos de campaña realizados, ¿verdad? Si se realiza el gasto sin haber sido depositado en la cuenta bancaria, entonces el comité deberá crear una cuenta por cobrar y reembolsar dicho gasto dentro del periodo de 90 días. ¿Verdad? Es importante que recuerden que el aspirante o candidato queda sujeto a que la Oficina del Contralor Electoral les requiera información adicional de sus cuentas depositarias personales. Bueno, cuando algún miembro de un comité político realice un pago de su peculio en beneficio del propio comité, no será considerado como que realizó un donativo si el comité le reembolsa el dinero en un término de 90 días. Dicho término empezará a contar a partir del día en que se incurrió en el gasto. En esa medida, el comité deberá registrar la transacción como una cuenta por pagar mientras no se efectúe el pago total de la misma. Si el comité no realiza el pago de la deuda dentro de los 90 días, la misma será considerada como un donativo y por lo tanto sujeta a los límites establecidos. Finalmente, cuando el candidato o aspirante aporta de sus propios fondos y tiene la expectativa de recuperarlos, deberá reportar, ¿verdad?, el donativo de su propio peculio como una cuenta por pagar en el informe trimestral correspondiente. Bueno, los criterios antes mencionados, según se establecen en el reglamento 32 de la Oficina del Contralor Electoral, no aplicarán a los gastos de campaña de los partidos políticos y sus candidatos a gobernador o los candidatos independientes a gobernador que se acojan a los beneficios del Fondo Especial
o a la asignación especial para gastos administrativos, ¿verdad? Y que utilicen dichos fondos para financiar sus respectivos gastos de campaña durante la vigencia de tales beneficios. ¿Verdad? Importante mencionar que cualquier duda que tengan sobre la utilización del fondo especial o de la asignación especial para gastos administrativos, pueden revisar el reglamento 31 de la Oficina del Contralor Electoral. Por otra parte, cualquier duda o interrogante que tengan, ¿verdad? Que tenga algún aspirante, candidato o los comités políticos sobre el uso de los donativos para gastos de campaña, podrán realizar una consulta por escrito dirigida al Contralor Electoral y, ¿verdad? En la consulta deberán esbozar los hechos particulares, el gasto que interesan pagar con el dinero de campaña ¿verdad? Y explicar, detallar el fin electoral del mismo. Dicha consulta será evaluada por el Contralor Electoral, quien emitirá una determinación u opinión consultiva por escrito sobre el asunto traído ante su consideración. Podrán utilizar el email asuntoslegales@oce.pr.gov. Bueno, ¿verdad? De tener alguna pregunta adicional, la pueden formular a través del chat de Teams. Estaremos unos minutos adicionales contestando las preguntas que tengan. Importante mencionar que la Oficina del Contralor Electoral ofrece adiestramientos sobre la ley número 222 del 2011, para lo cual la persona deberá matricularse en línea entrando a nuestro portal www.oce.pr.gov. Así también dichos adiestramientos se están ofreciendo de manera presencial, que deben estar pendientes, ¿verdad? Para que se matriculen en los mismos. Así también en el portal oce.pr.gov podrá encontrar la normativa vigente de la Oficina del Contralor Electoral, incluyendo la ley, la reglamentación, cartas circulares, boletines informativos, comunicados de prensa y determinaciones. Finalmente, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Nos encontramos presentes en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras plataformas. Y en estas nos mantenemos compartiendo material y la normativa adoptada por la oficina, así como aclarando dudas de forma activa. Por otra parte, a través de dicha plataforma estaremos anunciando los próximos webinars y adiestramientos presenciales. Les exhorto a que estén pendientes. Cualquier duda o pregunta que tengan o que les surja, se pueden comunicar con mi persona. Les recuerdo que soy la licenciada Esperanza Busso. Se pueden comunicar al teléfono 787-332-2050 y al email asuntoslegales@oce.pr.gov. Será un placer atenderles. Gracias por su tiempo y espero que pasen una linda tarde.